Con una buena tarde noche para todas las personas que nos acompañan en esta sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Les damos la bienvenida hoy para la novena conversación, la novena charla de nuestro proyecto o de nuestro seminario, taller permanente que hemos denominado la estrategia militar aplicada a la dinámica política. Y en estos primeros 9 capítulos con el de hoy, hemos abordado el tema de los principios de la guerra. Ya vimos el objetivo, la masa, la economía de fuerzas, la unidad de mando, la maniobra, eh, la ofensiva, la seguridad, la sencillez, y hoy vamos a ver el noveno, que es la sorpresa. El enfoque que le queremos dar a este en el día de hoy es traer una breve descripción teórica, algunas reflexiones de algunos pensadores militares muy importantes de la historia que han tocado este tema, unos ejemplos históricos muy visibles, muy sonados, y luego unas reflexiones finales para hacer una pregunta única. Entonces, vamos directo al asunto. Resulta que el señor Bellecio, lo dicen de las dos maneras, fue un general romano muy estudioso del arte de la guerra. De hecho, escribió un libro que se llamó así, El arte de la guerra. Fue el primer libro que se conoció con ese nombre y años después se supo que en China había habido un general que había elaborado otro libro antes también con el mismo título. Por eso esos dos libros llevan el mismo título, El arte de la guerra. Y Maquiavelo después escribió uno que llama Del arte de la guerra. Son los tres libros que tienen un título muy parecido. Inclusive Clausewitz también escribió uno que llama De la guerra. Pero bueno, vayamos al tema del señor Belletio. Belletio nos dijo en una de sus reflexiones acerca de la sorpresa, ya que para él la forma de derrotar al adversario debía gravitar sobre tres ejes: el hambre, la sorpresa o el terror. Y en algunas de sus planteamientos los juntaba, los unía. Por ejemplo, él decía que las unidades que estaban escondidas en ciudades había que rodearlas y evitarles todo tipo de abastecimiento hasta que se reventaran por hambre, o morían o se entregaban pidiendo clemencia. Más o menos la misma táctica que utilizó Pablo Morillo en Cartagena, que utilizó César cuando entró a la Britania y que utilizaron durante mucho tiempo las guerras del medioevo diferentes fuerzas contra puestos sitiados. Pero resaltaba siempre la sorpresa y decía que la sorpresa era la forma de llegarle en el momento menos esperado, en el lugar menos esperado y de la forma menos esperada. Eh, Insistía en que no era conveniente la batalla general. Cuando él hablaba de la batalla general es esa matazón en el campo de batalla en que, como en una partida de ajedrez, se dedican los dos contrincantes a: usted me quita un peón, yo le quito el otro, usted me quita un alfil, yo le quito un caballo, y van en una matazón final hasta que el que quede con más fichas logra encerrar en una esquina al, al sobreviviente, y si no le hace las tablas con 3 jugadas, pues termina haciéndole el jaque mate. Entonces él planteaba, también el romano entendía que la guerra no es la destrucción per se del adversario, sino es aplicarle unos principios que para él eran tres: hambre, sorpresa y terror, para llevarlo a una derrota psicológica. Y también decía que mmm, toda esta metodología para realizar la sorpresa debería ser preparada para que la victoria quedara asegurada en todo lo posible. Entonces miren ustedes el alcance de este principio como lo planteaba el señor Veguecho, y que sigue teniendo una, una validez analítica total. Él decía: cuando usted le haga la sorpresa, no es solamente para quitarle algo importante o afectarlo, sino que la sorpresa que se le va a dar es
para que cuando se le propine el golpe, se le cause el golpe, inmediatamente este adversario entre prácticamente en la etapa de la derrota final. Entonces, algo importante aquí es que tengamos en cuenta que la sorpresa siempre será necesaria a nivel táctico, en la dinámica normal de la operación, pero que siempre se debe buscar que una acción sorpresiva produzca un cambio trascendental en la batalla. Y quizás en las campañas políticas, haciendo la analogía, hemos encontrado que eso ocurre muy a menudo. Eh, por ejemplo, para la segunda vuelta del señor Petro, con la que ganó, todos los indicios, inclusive reconocidos por el hermano, apuntan a que el narcotráfico metió fuertemente la mano y por eso ganó. Pero él utilizó una serie de argucias, inclusive al señor Benedetti, que también se autoconfesó, e hizo una sorpresa en la costa atlántica con una manipulación. Aquí no estamos hablando en este momento si lo que hizo es lícito o no lícito, sino fue la maniobra sorpresiva. Cuando la guerra eh, mundial avanzaba de manera negativa para el eje y ya los mismos italianos habían apresado al señor Mussolini y lo han llevado para el Cerro del Gran Sasso, el Führer aplicó ese principio de la sorpresa, como lo veremos brevemente adelante, y entró de sorpresa al castillo donde estaba preso el duque y lo liberó. Una operación excelente. Esa sorpresa le dio un vuelco a la guerra y revivió un poco la capacidad que tenía de resistencia eh, las tropas italianas que eran dirigidas por Mussolini. Ya sabemos que Italia estaba dividida y había unos que querían seguir en guerra o no. Entonces, ese par de ejemplos nos muestran brevemente cómo el concepto que nos dijo Vegetio ya hace más de 2000 años consistía en eso, en que la sorpresa tendría que tener siempre como propósito final, como propósito fundamental, establecer un balance definitivo en el poder relativo de combate y en la moral de combate del adversario fundamentalmente. O sea, la sorpresa se debe aplicar todo el tiempo la sorpresa da ventajas, pero se debe mirar en la concepción que cuando se cause un golpe trascendental es para voltear el escenario en aras de que se avance hacia el objetivo final, que es derrotar la estrategia del adversario. No se conocieron con Sun Tzu, nunca intercambiaron comunicación, pero coincidían exactamente porque ambos tenían experiencia en guerra. Y es que la verdad que cuando se conducen operaciones, sean pequeñas o grandes, va formando ese concepto táctico que no lo tiene la persona que no ha ido porque no ha experimentado eso en el terreno, no ha sentido, su mente no ha sido sometida al desafío de cómo ganarle siempre la partida al adversario. Eso es igual que en el ajedrez. Si se vota a la batalla total, pierde todas las fichas y entra en una masacre total al final. O si maneja calculadamente cada paso y el adversario también lo maneja calculadamente, la partida se pone muy interesante y puede tener mucha gente atenta ahí porque es un juego mental cuál es la siguiente jugada, causándole el menos daño físico posible a las propias tropas del adversario, pero destruyéndole su estrategia. Luego vino un francés, un belga francés, era belga, pero casi toda su vida la pasó en Francia, muy cercano a Francia, el señor Jomini, un general. Y él decía, respecto a la sorpresa, que la sorpresa, o que todo en la guerra, pero especialmente la sorpresa, demanda una gran cantidad de información. Aquí lo veíamos en uno de los principios anteriores que insistíamos en lo esencial que es la información o el conocimiento de los factores MET, misión, enemigo, tiempo y terreno. Ese cuadrilátero, esos cuatro factores, ese paralelogramo, como lo queramos llamar, con sus cuatro puntas, es la clave de la información esencial de inteligencia. Y así como se dice ahora, desde hace rato, desde los años 90,
anda circulando en el mundo académico la famosa frase de que el que posee la información tiene el poder. En la guerra sí que es fundamental, porque el que tiene la información sabe exactamente cuáles son las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, etcétera, que tiene el adversario. Le lee su mapa táctico, le lee su mapa estratégico, le deduce, como veíamos ayer, o concluye cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario. Trasladémoslo a la política. Si una campaña política o un partido político, tanto en campaña como en el ejercicio del poder, está perfectamente enterado y conoce cuáles son las intenciones del adversario, por decir algo, en el Congreso de la República, va a jugar las cartas por adelantado. Esto ocurre mucho en los debates de académicos o de opinión. La misma experiencia le va dejando a la persona que debate una habilidad nata o innata, que es por la primera salida que va teniendo el contertulio, le va adivinando cuáles son las intenciones que tienen y puede jugar inmediatamente con las preguntas que le haga el moderador para enfocarlo a que llegue a debatir en lo que uno quiere que debata. Entonces, en la política es esencial. Es muy famoso y lo colocan en casi todas las escuelas de estudio de marketing político. El evento en el año de 1960, el debate entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon. Eso era pelea de tigre con burro amarrado. Richard Nixon había sido senador por California, tenía una experiencia total, era un politiquero especializado, estaba utilizando a su haber participado en la guerra mundial como casi todos los dirigentes de esa época y tenía la experiencia de haber sido vicepresidente durante la parte, la primera parte álgida de la Guerra Fría. Y fuera de eso, había tenido un monstruo al lado que era el general Dwight Eisenhower. Estados Unidos estaba en el top, el Partido Republicano le ha quitado el gobierno a los demócratas que encabezaba el señor Truman. Recuerden que Truman logró o fue nombrado de carrera porque era el vicepresidente de Roosevelt. Murió Roosevelt, asumió Truman y luego lo reeligieron en breve y aspiraba que el Partido Demócrata siguiera en el poder. Y el general Eisenhower ganó pues con su credibilidad y se alió con este señor que era un politiquero muy experimentado, el señor Nixon. Y Nixon duró 8 años preparando la presidencia. Y le tocó enfrentarse a un joven muy carismático, sobre todo con las damas, tenía mucha fama, el señor John Fitzgerald Kennedy. Le tocó enfrentarse y cuando llegaron al escenario, Kennedy rápidamente, sin que nadie le hubiera enseñado nada de marketing, analizó las cámaras, dónde estaban ubicadas y cómo la luz podía afectar la cara de los dos entrevistados. Y en ese tiempo las luces eran fuertes y hacían sudar en el auditorio a quien estuviera allí. No, no son como las luces de ahora, ya con tanta tecnología. Entonces inmediatamente se sentó de una vez en el sitio que creía que le ofrecía más ventajas y prácticamente la luz le dio en la cara al señor Nixon. Lo puso a sudar, lo enredó. Y entonces de ahí para allá todo el debate fue lo que Kennedy decía que era un político joven, inexperto, y lo que el otro se veía obligado a contestarle. Entonces, esa es una enseñanza muy clara para la política. Un dirigente no se puede dejar llevar a combatir al terreno del adversario porque la pierde. Un analista en un debate de opinión no puede dejarse llevar a lo que quiere el otro, sino de intentar siempre poner las reglas de juego. Porque el moderador hace una pregunta, pero es que la pregunta se puede enfocar la respuesta por varios campos. Eso lo da la experiencia y la habilidad del análisis. Ese detalle de dónde se sienta es fundamental. O sea, son detalles mínimos los que producen la sorpresa y así es en la guerra, porque es como si lo estuviera llevando a lo que Sun Tzu llamó el arte del engaño. Lo induzco a que vaya por aquí y tenga el golpe en el momento que más espera. Y cuando se trata de levantar eso, le prepara el siguiente. Esa es la estrategia de la sorpresa. Entonces, agregó también el señor Jomini
que el primero de los esfuerzos debería ser lograr toda la información posible. Miren ustedes, nos lo acaba de decir Vegetio hace 2000 años y ahora nos lo está diciendo hace 300 años el señor Jomini. Lograr toda la información posible acerca de la situación del enemigo que se desea sorprender. Y es que es obvio, si usted lo desea sorprender, tiene que tener todos los elementos disponibles o la mayor cantidad de elementos disponibles y haber hecho una racionalización de la información, haberla decantado para poder conducir ese esfuerzo de inteligencia a que las tropas lo hagan. Pero aquí ninguno de los dos nombra algo que es fundamental para la sorpresa, que anoche lo mencionamos y lo reiteramos al final, es el entrenamiento, es la destreza que alcanzan las tropas en el entrenamiento. Entonces, para causar un golpe de sorpresa se necesita mucho entrenamiento y ojalá que haya participado en otros eventos para que vaya formando como un cúmulo de conocimiento, porque en la maniobra, lo decíamos que día, se intercalan o se integran los esfuerzos de varias personas. Y entonces, si no tienen un bagaje, no tienen un fogueo, no les ha tocado coordinar más de una vez, pues en el momento de ejecutar se van a enredar y de buena fe pueden hacer cosas que no son. Pero cuando han entrenado, lo hacen porque lo hacen. Entonces, para la política es eso. Hay que entrenar a los políticos, comenzando porque sepan cómo enfrentar las cámaras. Eso no se adquiere de un día para otro. Eso es una larga experiencia y se va cogiendo la cancha en la medida que va eh, enfrentando un auditorio, unas personas, eh, y llega el momento en que la persona que es entrevistada o que le están preguntando siempre pone las reglas de juego y finalmente, si el entrevistador o el moderador del debate es hábil, pues trata de salirse del redil porque lo enredó. Y el que está de contertulio o de contrincante en el debate, peor. Entonces aquí hemos visto montones de cosas. Por ejemplo, recordemos año 1998. Estaban en campaña en Colombia y los dos candidatos más opcionados eran Horacio Serpa Uribe y Andrés Pastrana. Y se estaban en un tete a tete. Y el tercero era un terrorista del M-19 de nombre Antonio Navarro. Este sujeto, muy hábil, no lo invitaron a un debate, si no estoy mal, lo presidía Claudia Gurizati, no recuerdo bien quién era, o este señor, el de Caracol, el Paisa, Arismendi, uno de los dos estaba presidiendo ese debate. Entonces comenzó el debate y le estaban haciendo las preguntas y ahí estaban contestándose, cuando de pronto entró Navarro sorpresivamente al auditorio y les dijo, ve, me acabo de enterar que ustedes estaban en un debate presidencial. Yo también soy candidato, vengo a que me escuchen. Y se metió ahí. O sea, con esa sorpresa, el tipo le ganó a estos señores un round. No, no ganó las elecciones, pero es un ejemplo de cómo se hizo la sorpresa en un evento como este. El señor Petro nos la está aplicando de manera muy audaz. Dense cuenta que todos los días no sale con una sorpresa pequeña o grande, pero se la juega porque tiene toda la información de lo que plantea la oposición. No se sabe si es que en el Congreso los congresistas de Petro lo hacen, las bodegas lo logran, o que tiene gente que intercepta teléfono. No sabemos qué es lo que hace, pero tiene una información muy precisa de qué es lo que va a hacer la oposición. Inclusive lo hemos visto, que sale y dice, es que están planeando hacer tal cosa y tal otra, porque van a afectar al pueblo. Él tiene su red de informantes buena y por eso da la sorpresa. Y tiene gente entrenada para que esté difundiendo. Entonces ahí es donde queremos como resarcir. Pasemos ahora a otro pensador y que fue Federico el Grande. Aquí nos quedó mal la foto. La, esta foto es la de Jomeini, no es la de Federico Grande. Y nos decía que la esencia de la sorpresa no consiste solamente en caer sobre tropas adormecidas y mal custodiadas, sino también en combinar un ataque de uno de sus extremos para sorprenderlos y sobrepasarlos simultáneamente. Recordemos aquí, con lo que nos está diciendo el señor Federico el Grande,
la famosa maniobra que le vimos hacer a Erwin Rommel, el zorro del desierto, en la batalla hace unos días que estudiamos aquí contra los británicos. La sorpresa de él fue que le cayó a la retaguardia del adversario, claro, y vimos cómo partió en dos el dispositivo y capturó un poco de tropa, les quitó recursos y les acabó con todo el borde delantero del área de combate donde estaba la mayor fortaleza y obligó a la retaguardia a devolverse. Los abrió en dos, como Moisés cruzando las aguas del Mar Rojo, los abrió al lado y lado, les aplicó ese principio. Pero el señor Federico el Grande, que era, sabía mucho de estrategia militar, era estudioso del tema, dijo que a la vez había que hacerles un eh, envolvimiento por el flanco. ¿Y quién aplicó eso? Pues el mariscal Rommel, que también era alemán. Él entendió perfectamente el mensaje y ahí vimos en ese foto, recuerdan ustedes que venía de occidente a oriente avanzando el ataque y que por el sur metió unas tropas que envolvieron a la retaguardia de la primera línea, la separó de la segunda línea y la tercera línea, los obligó a retroceder, dejó estas tropas aquí completamente amarradas peleando en el parte norte y convencidas que por ahí iba a venir el ataque principal, y además por el flanco sur limpió toda la zona y le abrió un boquete anchísimo para que se movieran más y los pudieran rodear más adelante por el occidente. Eso lo dijo el señor Federico el Grande y lo aplicó muy sabiamente el mariscal Rommel con la guerra de mecanizados y blindados y con una operación que llaman ellos la Blitzkrieg, que es rápido y sobre el objetivo. Pero siempre, como usted dice, como ustedes ven ahí, lo dice, no solamente que las tropas estén adormecidas o mal custodiadas, porque eso es un principio elemental, una razón elemental para atacar por sorpresa, sino que además hay que meterle un ataque de flanco que termine de quitarle los apoyos laterales y la obligue a retroceder y a ceder espacio. Y en la política muchos lo han hecho así y en eso sí son especialistas, sobre todo en hacer marrullas y maromas. Y hay los que uno se imagine en la historia, lo hemos venido viendo, por ejemplo, en la memoria histórica, cómo mientras el país se desangraba, ellos por mantener sus prebendas seguían en estos meandros de toda esa zona empantanada buscando el enemigo donde no es. Entonces, vamos a sacar una primera deducción aquí de lo que es la sorpresa o un referente analítico. Y es que la sorpresa es conducir al adversario a que pierda su fe en sí mismo, a que se sienta inseguro, a que ya no crea en sus propios planes, porque por muy bien concebidos que los tenga, oiga, y este me salió adelante, este me hizo esto, este me hizo lo otro. Vayamos a un tema muy común que todos conocemos aquí, que lo escuchamos a esos expertos narradores de fútbol que tenemos cada vez que hay partidos importantes de equipos que nos gusta mirar. Y verán que vemos tácticas en las cuales se aplica la sorpresa. Por ejemplo, el partido va 1-1 y entonces se necesita hacer unos cambios y los dos técnicos están con los ojos puestos y su cuerpo técnico mirando es, porque ya han analizado el equipo, o sea, tienen información y dicen, por decir algo, si saca al número 9 que está jugando en tal sitio, ¿será que nos va a colocar un 9 ahí para que se mueva por tal lado o será que va a retroceder y coloca un refuerzo en el medio campo? Y entonces eso es lo que indica que hemos visto muchas veces que el técnico le dice, vamos a decir a Quintero, aliste de Quintero que va a entrar a la cancha y el tipo dura calentando y ya tienen la paleta en la mano y dicen los mismos periodistas, aguantó el cambio. ¿Qué es lo que está haciendo el técnico en ese momento? Está provocando al adversario a ver si él primero actúa en el cambio que tiene previsto. Y entonces digamos que el adversario cambió a un mediocampista más y le colocó cuatro y no tres como tenía. ¿Qué significa eso? Que ya no necesita Quintero, necesita es a un tipo que sea muy rápido como Durán, porque ese les desarma ese esquema de los cuatro y le desarma todo lo que él tenía previsto. Entonces, ese es el juego de la sorpresa que nos plantea aquí en la guerra el señor Federico el Grande y que en la política sí que tiene aplicación porque es un juego de qué se hace, cómo se hace, dónde se hace, cuándo se hace, para estar anticipándose al adversario. Entonces nos viene la segunda reflexión. La sorpresa no es solamente para eh, hacer que el enemigo pierda la fe en sí mismo, sino segunda razón, es para obligarlo a cometer un error posterior al que ya se le va a hacer cometer.
o sea, inducirlo a una cadena de errores. Y esa es la técnica que se aplica en la vida política, en los negocios, en la diplomacia. En la diplomacia hay pero montones de actividades. Por ejemplo, el señor Stalin, y están los videos, ustedes los pueden mirar con el doctor Google en YouTube, cuando se producía la reunión de Yalta, que era ya para la repartición del mundo. Stalin muy habilidosamente soltó, soltó información. Vamos a cuadrarlo de esta manera, de tal manera que estaba haciendo con eso, enviando agentes a que regaran el mundo, inclusive en las embajadas, información que no era. Y había embajadores que sabían que se trataba de una trama, otros que no, y en cócteles y reuniones decían, es que el planteamiento del camarada Stalin va a ser esto y esto. Entonces, Estados Unidos y la Gran Bretaña fueron recopilando esa información y quedaron prácticamente seguros. Cuando llegó allá les tenía una sorpresita. No, pero ¿para qué nos vamos a reunir en Moscú? Si es que hay un balneario espectacular en el sur, en Crimea, y nadie cayó en la cuenta y por qué la juega así. Porque él decía, primero que él le tenía mucho miedo a montar en avión, entonces que él prefería moverse en tren y que además el balneario por la época, que era mucho más agradable, que el Mar Negro y que los palacios y que para que todos pudieran disfrutar de lo que ha sido la riqueza de los Ares, que eso lo ha conservado muy bien la revolución y bla, 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 bla. No, él lo que estaba haciendo era darles una sorpresa después de haberlos desgastado, o sea, después de haberlos canalizado por un área donde iban directo al matadero, los llevó allá. Llegaron cansados, Roosevelt ya estaba en los últimos días de su existencia, Churchill estaba con mil problemas internos, ya tenía próximamente las elecciones que inclusive las perdió a pesar de haber ganado la guerra, eran dos señores ya de edad, eh, no podían comerse un pedazo de carne a las 7 de la noche porque no pasaban buena noche, ya tenían muchas dificultades y además todos los tres tenían ese síndrome de los espías, pero era que Stalin tenía la manija por la mano. ¿Por qué no hizo Roosevelt la reunión en, en Estados Unidos? Él hubiera podido convocarla allá y el camarada de Stalin hubiera tenido que viajar a Estados Unidos. No, porque Stalin le puso la cara de ternero degollado, que es que él le daba mucho miedo a los aviones, que él prefería que fuera allí, que quería ser el anfitrión, y comenzó a soltar toda la información falsa, falsa. Con eso los metió el dedo en la boca. Tanto que el presidente Nixon lo critica en su libro y dice que es increíble que un hombre tan hábil como el señor Roosevelt en sus últimos días dijera que había sido un placer conocer al buenazo del Joe. Imaginen ustedes semejante buenazo. Y Churchill tenía un problema difícil, era que Churchill no había ganado la guerra. Los gringos habían ganado la guerra con el apoyo de Inglaterra y eso ha sido letal para él porque el general Montgomery con todos sus títulos de mariscal y toda esa parafernalia que manejaba, le ha tocado actuar bajo el mando del general Eisenhower, que era un plebeyo. En cambio, el otro era un lord, un señor del alto nivel, tenía títulos nobiliarios y todas esas cosas. Y llegó Eisenhower y dijo, no, aquí se hace esto, porque no que se hace como dicen los ingleses, no, que nosotros somos los que ponemos la logística. Entonces, como dice coloquialmente, la plata manda. Y el señor de Stalin conocía perfectamente esa debilidad. Entonces, el señor Churchill llegó casi que en situación de secundario, no a exigir que le dieran parte del ponqué, sino lo que le dejaran del ponqué. Y si ustedes miran, la repartición fue así. Entonces, es una aplicación en la política de la sorpresa. Las FARC, bandidos, terroristas, criminales, pero hay que reconocerles que estudian estrategia y la saben manejar. En La Habana, Cuba, ¿qué hicieron? Sorpresa permanente. En cada una de las etapas del proceso, como lo montaron, tenga su golpe sorpresivo, retroceda y espere que el adversario reaccione. No encontraban reacción, porque sabían que el adversario estaba convencido que los conocía, lo cual no era cierto, no los conocía y salieron sin conocerlos. Los habían combatido, es otra cosa, pero conocerlos les faltaba mucho. Si los dos generales se dejaron meter el gol de que les metieran milicias bolivarianas, Partido Comunista y Movimiento Bolivariano sin actuar, ¿cómo serían los otros que eran civiles y que solo querían satisfacer a Santos y de la calle que se quería presidente? Eso lo sabían muy bien las FARC y les aplicaron la sorpresa permanente y los pusieron como Nadal, bola a la izquierda, bola a la derecha, bola atrás, bola adelante, bola a la izquierda, bola a la derecha, cambio de tercio, golpe duro, golpe fuerte y cuando tenga, aquí está la sorpresa,
Esto no se puede si no hacemos tal cosa. Entonces vámonos a consultar a Bogotá. Y Santos, enredado, se reunía con sus grandes asesores, que eran el hermano y la canciller Holguín, y tomaban unas decisiones brillantísimas que poco a poco fueron llevando el proceso a donde es. Esa es la esencia de la sorpresa. Ahora miremos lo que nos dice el doctor Google con la inteligencia artificial y define la sorpresa como atacar al enemigo en un momento y lugar en forma inesperada. Ya lo explicamos y detalla una serie de actividades, pero encontremos la más importante que nos la vienen diciendo desde Vegetio y desde Sun Tzu: inteligencia efectiva, conocimiento del adversario, información lo más clara posible. Y esa información se obtiene si hay un buen proceso de búsqueda de la información y del ciclo del análisis, y se maneja bien la contrainteligencia, se conoce al adversario y se estudia. Aquí volvemos a repetir, cuando dijo Sun Tzu: ¿quiere conocer a su adversario? Conózcalo. O sea, de verdad conózcalo. No se ponga a minimizarlo, estúdielo, mire los pasos que da. Y en la política, pues imagínense ustedes, si es ejerciendo el poder, si no hay que conocer lo que piensa el adversario, y volvemos al cuento del señor Petro. Puede que su partido sea desorganizado y esté lleno de gente igual a él, pero el tipo conoce al adversario. Eso no lo podemos negar. Y lo mismo las FARC, cuando fueron a Cuba, conocían su adversario y sabían cómo manejarlo, porque tienen otra característica que también la ha manejado muy bien el ELN: es que los negociadores son los mismos siempre, de mucho tiempo. En cambio, la contraparte nombra a unos advenedizos. Aquí nos llamaba la atención que el año antepasado, cuando hicieron las conversaciones con el ELN, al señor Laforí le dijeron, faltando 2 días. Al coronel Matallana le dijeron que lo han escogido faltando como 3 días, y de ahí fueron a reunirse por primera vez los negociadores en Caracas con los bandidos, sin haberse reunido ellos antes entre sí, ni siquiera para conocerse. Entonces, ¿quién lleva la ventaja ahí? ¿Quién tiene la información? ¿Quién conoce las debilidades del adversario? ¿Cuándo se han sentado a hablar esos integrantes de la mesa con el ELN para decir, bueno, vamos a montar una estrategia, lo que plantea el ELN es esto, las negociaciones pasadas han hecho esto, 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 llamemos a los que estuvieron, hagamos unas mesas de trabajo? Nada, vaya usted para allá. Y de remate llegó a Core y se ofreció como las noctámbulas, que nosotros hacemos parte de eso, con tal de que nos dejen figurar en la mesa paralela. Mejor no le podía caer el principio de la sorpresa, porque cada vez ellos pueden manejar lo que deseen. Y viene otra lista larga: engaño, que ya dijimos que la guerra es el arte del engaño, pero no de engañar para conseguir votos en la política, sino engañar al adversario para hacerlo cometer errores. Ocultar, o sea, la infiltración, no permitir contrainteligencia, en otras palabras. Desinformación, lo mismo. Y aquí algo que insistía mucho Sun Tzu y que ustedes tal vez lo han oído, ¿no? Si está débil, aparente fortaleza. Si va a atacar, aparente que se retira. Si se va a defender, aparente que va a atacar. Si está fuerte, aparente que es débil. O sea, siempre demostrar un poder militar inexistente, o mucho o poco, pero inexistente. Dice aquí que acciones durante la noche, claro, no de ahora. En 1000 guerras que ha tenido la humanidad, siempre la noche ha sido la mejor aliada para hacer las incursiones tácticas sorpresivas nocturnas. Eso no es secreto. Ah, que se trasnochan, que pobrecitos los soldados, sí, es que son soldados, son hombres de guerra. Entonces, esa es la fórmula de hacer las operaciones, y cuando se tiene éxito en las operaciones, generalmente es el producto de un trabajo de infiltración nocturna, de aproximación táctica hacia el objetivo, como se llama. Y lo mismo, utilizar un terreno desfavorable, pero no desfavorable para las propias tropas, ¿no?, sino desfavorable para el adversario. Ahí vimos unos casos sencillos en la política, pero hay muchísimos más. Eso es cuestión de ponerse a leer y analizar de cómo van, y cómo a veces los mismos dirigentes políticos han hecho los que retroceden y se retiran, que nos parece que es la estrategia que está utilizando el señor Vargas Lleras en este momento, de que yo no soy, pero soy. Entonces, ¿usted va a participar? No, 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 yo no tengo ningún interés, pero ahí está en la lista. Y está esperando que todos muestren sus cartas, que se lancen, y está manejando porque piensa dar la sorpresa. La sorpresa de Uribe, que los deja que todos se maten y aparezcan 80, 90, no sé cuántos candidatos, y al final el que diga o la que diga Uribe, y ese es. Gústele a quien le guste. Aplique el principio de la sorpresa. Ah, con autoritarismo, bueno, eso es otra cosa. Los lleva a combatir a un terreno desfavorable, claro, porque los pone
a que hablen más de la cuenta y se expongan a cometer errores. Entonces ya tuvimos una candidata que salió y cayó en las garras de Fernando del Rincón, imagínese, semejante fiera, y ni siquiera tuvo la habilidad de mirar cómo ha caído Pedro Castillo y cayó en la misma. ¿Y usted qué sabe de política? No, yo no sé, pero voy a aprender que hay gobernando se aprende. Eso ténganlo por seguro que cuando la campaña coja más fuerza, se lo van a resarcir en la cara una y mil veces. Y como dice la canción mexicana, de este golpe no me vuelvo a levantar. Entonces, esa es la táctica de la política. Inclusive en los escenarios militares se utiliza una frase muy común. Si usted quiere que alguien se desprestigie, póngalo a hablar. Póngalo a hablar, déjelo que hable todo lo que quiera y verá que la persona se desprestigia sola. Esa es parte de la forma de llevar a un terreno desfavorable al adversario para aplicarle el principio de la sorpresa. Sun Tzu nos dijo ya algo que hemos dicho aquí, pero insistió que cada batalla se gana antes de pelearla. Ese es el arte de los grandes estrategas. No es que no va a tener muertos, claro que es consciente que va a tener muertos. Y les pongo un ejemplo muy nuestro. Se llamó Simón Bolívar, Simón Antonio de la Trinidad Bolívar Palacios y Ponti. El tipo era un visionario en ese sentido y la interpretaba muy rápido. Pasa la batalla del Pantano de Vargas. Le dice a las tropas, bueno, ya asustamos los españoles, devolvámonos para Venezuela. El rumor fue terrible. Bueno, pero el general Bolívar se volvió loco. ¿Cómo así que nos devolvemos para Venezuela si lo que tenemos es que llegar a Santa Fe? Y él mismo todo el camino nos ha dicho que vamos por Santa Fe y vamos por la libertad. No se preocupen. Voy a enviar a algunos que miren qué es lo que hace el enemigo y nosotros nos devolvemos. Y si nos toca volver para acá, nos tomamos un descanso y no sé qué. Entonces sembró una desinformación dentro de las tropas, pero no cambió el ritmo. No dejen de entrenar, no dejen de organizar el material, no dejen de hacerle mantenimiento. Los movimientos son tácticos, nada de que nos devolvemos aquí todo el mundo en su locura, no, todo organizado. Y cuando ya habían iniciado la marcha de un día, día y medio, llegó y dijo, media vuelta, mar, vamos para Bogotá. Entonces la algarabía de los soldados fue terrible, que el Libertador sí les había cumplido y vamos con todo. Y ahora sí, porque esto no podía cambiar, entendemos que el Libertador lo que quería mandar era un mensaje errado. Y claro, el mensaje le llegó a Barreiro tal cual. No, Bolívar quedó tan derrotado en el Pantano de Vargas que se devolvió. Ese ya no quiere pelear más. Entonces Bolívar, que había mandado sus agentes de inteligencia, determinó que por el camino de Samacá, Barreiro iba a avanzar rápido hacia Santa Fe y estaban los agentes de inteligencia observando todo y detallando el movimiento. Entonces dijo, esta noche llueva, trueno, relampaguee, entramos a Tunja. Ya los realistas no estaban en Tunja y se han ido confiados de que Bolívar no iba a entrar a Tunja y mejor mantener la ciudad, que era una ciudad importante, libre de cualquier acción militar. Bolívar entró a Tunja, se reabasteció y a la mañana siguiente le causó la sorpresa que jamás se esperaba el señor Barreiro. Le envió una tropa adelantada ahí en el sitio donde está el monumento, que lo que pasa es que le han tumbado un poco de tierra y lo han cambiado, pero más o menos los que conocen el monumento entienden de qué les estoy hablando yo, que es donde hay un matorral grande, por ahí era el camino real, por ahí era que venía el camino real y salía a empatar a donde cruza la carretera. Entonces Bolívar le preparó la emboscada ahí. Cuando Barreiro llegó, creyó que la vanguardia había caído en un choque con alguna destacada de esas guerrilleras que había aquí por la cordillera y no le dio importancia y se vino, vamos a acabar con esos bandidos para seguir. Y cuando se dio cuenta, estaba encerrado por delante, por detrás, las fuerzas partidas estaban en un terreno completamente desfavorable y en una batalla muy ligera en la que murieron muy poquitas personas, afortunadamente, Bolívar le aplicó el principio de la sorpresa y capturó a todos los oficiales del ejército español. Fueron muy poquitos los que pudieron escapar. Las tropas se rindieron, muchos se pasaron para el ejército libertador y a los pocos días entró triunfante a Bogotá. Ese es conocer al enemigo, es ganar la batalla antes de comenzar a pelear. Esa batalla la tenía ganada. Él sabía que era cuestión de mover las tropas donde se necesitaba. Y dice ahí, toda guerra se basa en el engaño. Fue un engaño perfecto.
El engaño se lo tragó completico el general Barreiro. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que Barreiro ya lo han engañado con una maniobra que él se enteró de que Bolívar venía con sus tropas que había cruzado Venezuela y ya había engañado a Morillo haciéndole creer que iba para Cúcuta? Y cuando él se enteró, de aquí a que fueran los mensajeros hasta Venezuela a informarle a Morillo lo que había pasado, había tiempo suficiente para que Bolívar cruzara los Andes. No la creyó Barreiro y cuando lo tuvo fue ahí encima, en cerca al Pantano de Vargas. Y por eso tuvo Barreiro que retroceder al Pantano de Vargas. O sea, ya lo había engañado. ¿Y por qué falló Barreiro? Porque no entendió la estrategia del adversario, no entendió que estaba con un crack, que estaba frente a un James Rodríguez del balón, que lo podía sorprender en cualquier momento y cayó en la trampa. Y lo último es que las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan, producto de qué? De la sorpresa. Entonces la sorpresa, como nos enseñaba Vegetio, es para ganar un golpe grande, pero para continuar con otro. Y entonces tiene lo que llama la continuidad de las operaciones. Miremos brevemente ejemplos históricos. El caballo de Troya no tiene mucha explicación. Una ciudad, una fortaleza que estaba sitiada y entonces en medio de la, del furor, de la paz y la caballerosidad, le vamos a hacer un obsequio grande que lo estaban preparando hace tiempos. Y el obsequio iba lleno de soldados y cuando estuvieron adentro causaron todo la gravedad menos el fracaso de Aquiles con su talón. Esta que lo mencionábamos, el rescate de Mussolini en el Gran Sasso fue un golpe fenomenal de sorpresa. Lo que pasa es que los aliados maniobraron con mucha masa, con mucho poder de fuego y pudieron seguir ablandando las resistencias de las tropas que estaban en primera línea, pero que le paró un rato el curso a la guerra y volvió a recomponer el frente de batalla, no se puede negar, porque fue una maniobra espectacular como se hizo el rescate de el Duce que estaba preso por quienes no estaban de acuerdo con que Italia estuviera en la guerra y que se sentían traicionados por el Duce que los había aliado con el Führer para combatir una guerra que no tenía razón de ser. Esta del Perú es fenomenal. Cualquiera diría, si usted se va a meter a la embajada que propone, y la gente sin estudiar táctica militar dice, un túnel sería lo ideal, ¿no? Otros hablan de las películas, ¿no? Metámosle gas para que se duerman todos y cuando estén dormidos los capturamos y liberamos los secuestrados. Eso es tan viejo como el tema de las operaciones sobre fortalezas. Eh, los, en la época de los chinos, eh, recopilaban los cadáveres de los soldados que caían en los sitios de las fortalezas y de noche iban y los tiraban esos cadáveres dentro de las fortalezas con el fin de que la descomposición le trajera infecciones a los que estaban defendiéndose y como no tenían posibilidades muchas de abastecerse o de médicos, pues entonces tenían grandes problemas sanitarios. Entonces, ese tipo de incursiones son tan viejas como la humanidad. Pero ¿qué se caracterizó a la Operación Chavín de Guantar? Que los bandidos nunca sospecharon, a pesar de que eso lo sabe todo el mundo, que por las alcantarillas y por los ductos de la casa se les estaban aproximando los comandos terrestres y cuando los tuvieron fue ahí encima. Eso es lo que llama una infiltración táctica perfecta. Bueno, Chavín de Guantar. Ahora miremos la otra que es la muy nuestra, la criolla, que es la liberación de los 15 secuestrados que incluía a unos militares, a 3 contratistas estadounidenses y a una ex candidata presidencial. Pero parece que Ingrid Betancourt nació en Buenos Aires, Argentina, porque decía que la operación fue para liberarla a ella y a los otros. Y hay quienes todavía andan con ese cuento, no. La operación fue para liberar a unos secuestrados y tenía un propósito superior, que era quitarle la influencia estratégica, carismática, táctica y de liderazgo que tenía el mono Jojoy, porque parecía ante los ojos del mundo que el mono Jojoy era un hombre inalcanzable, era el todopoderoso y para todos los guerrilleros era como mi Dios en persona. Lo miraban el campesino que nació en un campamento guerrillero, luchador popular toda la vida y le ha dado 1000 peleas al ejército y en todas se las gana. Entonces no había que acabar con todo el frente oriental matando uno por uno, ¿no? Lo que había era que buscar un golpe
espectacular. Afortunadamente el general Montoya, con todos sus críticos que tiene, aceptó la sugerencia de un suboficial, tomó la decisión y actuó en consecuencia y logró golpear el corazón de las FARC. Eso fue un golpe demoledor. Las FARC nunca se pararon de ese golpe, nunca. Trataron a Alfonso Cano de echarle la culpa a los demás y fue peor. Le faltó inteligencia a Cano por sindicar al tal Gafas y al otro, que eran traidores. Lo que hizo considerar a todos los otros 300 que han caído en la trampa eran que traidores, y eso fue como desgranando mazorcas. Comenzaron a llegar aquí al Hotel Tequendama, ahí en la zona donde se presentaban por montones de guerrilleros, y como ya algunos tenían celular, se comunicaban con los otros, decían, venga para acá que esto es bueno, aquí nos dan alimentación, nos cuidan, no es cierto que nos torturan, al contrario, nos están ayudando a hacer cursos, etcétera. Y fueron muchos los guerrilleros que se desertaron, y como se enteraban por las familias de otros frentes que fueron saliendo, y el mono Jojoy jamás se levantó de ese golpe. Es más, los errores que cometió que lo llevaron a su muerte fue consecuencia de eso. La operación Jaque tiene el principio de la sorpresa, pero llegó exactamente a lo que enseñaban Sun Tzu, Fueguetio, Jomini y, y Federico el Grande. Llegó a quitarle la moral de combate al adversario, lo afectó psicológicamente. Entonces las intenciones de la sorpresa son afectación psicológica del adversario, ya lo vimos, no hay que repetirlo, destruir el dispositivo y la maniobra adversaria, no tanto destruir al adversario, es destruirle el dispositivo y la maniobra, porque es que es como un juego, es como un juego de fútbol, que se colocan cuatro defensas, tres en el medio, dos carrileros que dicen que va y viene, y los tres que están adelante, y que el arquero saca largo o saca corto, y que cuando hay un ataque, un contraataque enemigo, siempre tiene que estar el de adelante listo para sorprender. Eso lo ensayan, y ese es el esquema de maniobra. Entonces, cuando el técnico sale a la cancha y los ve como, como dicen en las primeras de cambio, ¿qué es lo que está haciendo? Es cuando comienzan a hacerle las señas que le muestran los tres dedos, que los dos dedos son coordinaciones que ya tienen para comenzar a destruir el dispositivo y maniobrar al adversario. Díganse ustedes si en la política no tiene completa aplicación esto, en mil cosas, mil actividades. Lo otro que busca la sorpresa es privar al adversario de los recursos, es partirlo en dos, o en tres, o en cuatro, es abrirle su dispositivo, sobreextenderle su frente, obligarlo a cometer errores, obligarlo a que se mueva por terrenos que están canalizados, donde le puede arreglar la artillería o le puede arreglar el disparo de los francotiradores. Entonces, a propósito que decimos francotiradores, ahí nos faltó mencionarlos. Son un elemento fundamental en la sorpresa, porque es que un francotirador entrenado va y se mete a las líneas enemigas, localiza a los comandantes y los elimina a esos. Eso causa una desazón terrible. Y localiza a los francotiradores adversarios y los elimina. Entonces, es un juego, como lo acabamos de decir, de destruir el dispositivo y la maniobra, porque yo voy con mi dispositivo, pero es que al otro lado hay otro dispositivo. Entonces tengo que desarrollarlo y destruirlo. No tanto matar lo que está allá, sino es destruir ese dispositivo para hacerle que pierda la fe en su ejercicio. Ya lo dijimos, canalizar el terreno para inducirlo a otros errores. Como ustedes ven, hemos sido muy reiterativos que la sorpresa no es en un solo momento, sino es para hacer cometer una cadena de errores hasta llevarlo al postrante estado de la decepción. Lo otro de la sorpresa, ya más a nivel estratégico, es destruir las alianzas, porque lo acabamos de ver en la guerra de Siria, sí, en la guerra de Siria con lo que ocurrió en el Líbano. Usted dice, ¿cómo así que lo que ocurrió en el Líbano? Sí. La alianza era Siria, Irán, milicias chiitas de todo el Medio Oriente, con Hezbollah y Hamas. Eso lo tenemos claro porque lo ha dicho la televisión y la radio hasta la saciedad. ¿Cuál fue la estrategia de Israel con la sorpresa de destruir las alianzas? Por un lado, fue y mató a los cabecillas de Hezbollah y Hamas en la capital, en Teherán. Fue una sorpresa terrible. Nunca esperaron que con toda la seguridad que tenían y metidos en un complejo militar y con guardias y con cámaras, ¡pum!, les dieron. Segundo, ¿qué más hicieron? Que le cayeron de sorpresa en el Líbano y mataron a los principales cabecillas de Hezbollah, además de que les metieron los explosivos esos
en los equipos de comunicación y luego los pusieron a pelear entre ellos. Entonces, ¿a qué se vio obligado Irán? A retroceder. ¿Y a quién afectó? A Siria, y ahí vino el golpe del grupo ese yihadista, y inmediatamente Israel fue y les dio otra sorpresita, les destruyó todas las instalaciones militares, los depósitos, y entonces los yihadistas se tomaron el poder, pero se quedaron sin armas. Así garantizó Israel su seguridad. Destruyó alianzas, destruyó refuerzos y destruyó compromisos. Pero como todo no es perfecto, ellos también tuvieron su sorpresita grande, que se le aplicó muy bien aplicada jamás el 7 de octubre. Entonces vean ustedes que la guerra es como lo veíamos el otro día, es la ofensiva debe ser permanente. Cuando se baja la guardia, tenga, donde menos espera, salta la liebre. Y la lista nos trae muchas más, pero como no queremos extendernos, mi coronel Alarcón, entonces la pregunta única por hoy es, con base a estas intenciones de sorpresa, escoja una sola, la que quiera, y en 2 minutos dígale a un adversario por qué es importante aplicar el principio de la sorpresa en la guerra en la dinámica política. ¿Me está copiando, mi coronel? Sí, sí, no, estaba hablando solo mi coronel, ¿cómo no? Entonces, la aplicación de cualquiera de estos principios que tenemos acá, intenciones de la sorpresa, al escenario político y por qué lo recomienda o por qué lo piensa implementar en un auditorio. Tenemos entonces, no tenemos manitas levantadas, entonces vamos a darle la palabra a mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches para todos. Yo creo que Bueno, aquí en relación a esta pregunta es necesario, en el contexto político, es necesario llevar a cabo esa afectación psicológica de los opositores en el plano político. También sienten, también sienten. No crean que ese Benedetti no ha sentido todo el rechazo popular del país. Hay que crear esos efectos que permitan en cierta forma romper esas alianzas, permitan en cierta forma limitar a esos adversarios políticos en fortalecerse. Las afectaciones psicológicas en el plano político tienen dos efectos. Uno, la mediación. El contexto mediático juega un papel importante. Exponerlo ante los medios de comunicación es exponerlo al escarnio público ante el factor social. Y dos, restarle justamente las alianzas que permiten en cierta forma fortalecerse del factor económico. Si se hubiera sabido todo esto entramado de pitufo y todas esas cosas, créanme que los partidos como tal se habían limitado en muchas cosas. Entonces yo creo que la afectación psicológica a todo este factor político suena para nosotros en este momento, en el contexto político como partido, es vital desarrollar iniciativas que permitan abrir esos frentes de guerra, esos frentes de trabajo que nos permita identificar, perdón que me alargo, pero nos toca identificar los vulnerables, los que tengan de pronto rabo de paja y hacer eso una mediación o un factor de guerra mediática y un factor de entorno social, de guerra social. Muchas gracias. muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Muy buenas noches para usted y para todos los presentes. En cuanto a estos puntos, me iría por el sexto. La sorpresa, pues obviamente va encadenada con los otros principios, pero es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la sorpresa, lo que vamos a buscar en el campo político, en este caso, es hacer perder la iniciativa política que tenga el adversario. Y haciéndolo perder la iniciativa es a través de las estratagemas, o diríamos el cómo, a través de las estratagemas. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Rosalía.
Por favor, puede utilizar mi nombre de usuario, que es lo acordado. Realmente considero sumamente importantes todos los elementos de la estrategia militar que nos ha permitido conocer y detallar este seminario. Para mí, muy especialmente, considero más aplicables, más homologables a la conducción y a la ejecución política, porque realmente la política en mayúsculas son las decisiones máximas posibles para el bienestar de los ciudadanos cuando las están ejerciendo los partidos políticos. Los elementos de la estrategia militar son sumamente importantes cuando llegamos a ese punto inevitable de que la exigencia tenga que hacerse por medios militares. Entonces, considero que sí podemos aplicar estos 4 últimos: ofensiva, seguridad, sencillez y sorpresa, de una manera probablemente menos agresiva, podría ser, porque hay modos de establecer convenios y contratos donde siempre sea gana-gana para tanto para los proponentes de los partidos, que entre otras cosas tienen es que estar representando a la ciudadanía, como para los que se oponen drásticamente a cosas porque no las entienden o porque sencillamente pueden tener también razón en muchos puntos. Así es de que las intenciones de la sorpresa, que es la pregunta concreta, son todas muy importantes para el caso extremo de llegar a la necesidad de la guerra. Pero cuando estemos hablando de política, personalmente prefiero que se establezcan convenios gana-gana, donde realmente queden satisfechos todos los intervencionistas. Muchas gracias. El coronel González, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Yo pienso que como la política es de naturaleza competitiva, constante, permanente y fuerte, pues no hay que mostrarle al adversario o al contrincante todas las armas, todas las capacidades, todo el potencial que se tiene, sino que sería muy útil o es muy útil mostrarse casi que hasta débil o incapaz de llegar a ser realmente una amenaza significativa para el contrario. De tal manera que cuando ya sea el momento oportuno, mostrarle entonces todo el potencial que se tenía oculto para con eso, con esa sorpresa, desarmarlo y cogerlo, como se acostumbra a decir coloquialmente, fuera de bases o desprevenido, sin alerta. Y de esa forma, entonces posiblemente no alcance ni logre recuperarse para el momento decisivo de las elecciones y de las votaciones. De tal manera que aplicar el concepto de la sorpresa del campo militar en el campo político es de mucha utilidad. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Dentro de las intenciones de la sorpresa, señalaría el número 1, la afectación psicológica del adversario. Es decir, tratar de seleccionar todos los errores que ha cometido el adversario, explotar esos errores, cada error magnificarlo, de cada error mostrar las consecuencias de cada falla del adversario y hacerlo de tal manera, con tanta publicidad y de tal forma que el adversario se sienta sorprendido por la forma como la oposición o la contraparte explota
cada uno de sus errores y de sus fallas. Sería la afectación psicológica del adversario. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches a todos los integrantes de la sala. Pues la verdad que el listado es importante, pero yo me inclino también por la primera, la afectación psicológica del contrario, del que le está haciendo también la oposición o el juego político para llegar antes de, porque hay situaciones bien críticas que se pueden explotar de manera oportuna, pero teniendo en cuenta de que se enseñan a hechos realmente que sean demostrables, que se puedan sustentar para evitar en un momento determinado denuncias por falsas imputaciones o algo por el estilo. En el caso nuestro, pues nos ha hecho falta frente a la política actual las permanentes y continuas mentiras del jefe del Estado por el manejo de la parte de la seguridad. Y de pronto, pues, dirán algunos de ustedes que por qué insisto en eso, pero nos hizo falta insistir, repetir a la saciedad que a pesar de su frase de la seguridad total, resultó mintiendo y envalentonando a jóvenes de escasos conocimientos en el sentido de que la Corte Constitucional le había prohibido a la fuerza pública, específicamente policía, el registro a personas. Porque en la mente de un dirigente a quien le corresponde dirigir la fuerza pública y velar por la seguridad de los ciudadanos, elemento básico para el resto de bienestares que se le pueden brindar, de bienestar que se le puede brindar a la sociedad, no concuerda, no es coherente frente al objetivo y fin de la policía, como es brindar la seguridad. Y uno de los medios es el registro a personas. Y entonces, pues, hubiéramos podido explotar eso. Y todavía hay tiempo para hacerlo, sobre todo porque uno no sabe qué pretende hacer al final de su mandato. Entonces, ese es un elemento de afectación psicológica para contrariar o desvirtuar los propósitos del político que solamente busca prácticamente beneficios personales. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Bastante interesante el ejercicio del día de hoy. Yo creo que estamos en un buen momento donde este principio de la sorpresa, vamos a dar cuenta si la oposición está preparada o tiene conocimiento de cómo utilizarlo. Yo creo que todos somos conscientes de lo que ha pasado esta semana, la algarabía del gobierno por la forma como en la Cámara pasó la reforma a la salud. Y ahí es donde está la intención de la sorpresa, cómo se pueda manejar con lo que va a pasar en el Senado. Es el momento donde, a pesar de la confianza y que seguramente el gobierno aprendió las lecciones del año pasado cuando se le cayó la misma reforma, es el momento de destruir las alianzas, los refuerzos o compromisos. Eso es lo que están construyendo hoy. Lo que ha hecho el senador Benedetti es la mejor muestra
de construir porque sabe cómo golpear. Pero también es el momento de la otra parte si interpreta y quiere actuar de manera sorpresiva, destruir esas alianzas, esos refuerzos y sobre todo que minaría mucho la acción, la afectación psicológica del adversario. Donde esta reforma se caiga, que ojalá sea la realidad en el Senado, es la mejor maniobra que se puede dar para minimizar a un gobierno que le pasa lo que hablaba el coronel del ejército español, cuando lo engañaron en la primera vez que pensaron que iba a pasar, y esta puede ser el segundo engaño que no va a pasar. Entonces yo creo que destruir la alianza ayuda a construir la afectación psicológica que necesitamos, que el enemigo llegue cada vez más agotado para el año 2026. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Ha llegado el aporte de Sonia. Me voy a permitir leerlo. Pondría en marcha la inteligencia de la campaña para consolidar un dossier que permita desembarcarlo en un evento como, por ejemplo, un debate crucial o en una entrevista con un medio de comunicación importante. Soltaría esas revelaciones y pediría que le preguntaran si es verdad y si se retiraría si le prueban que está mintiendo. Ese es el aporte de Sonia en esta noche. Bueno, mi coronel, entonces ya se cayó la señal de mi coronel Saldaña. Quedamos, nos falta únicamente la Ethel. Por favor, adelante, mi doctora. Muy buenas noches a todos. Muy buena propuesta. Creo además que cuando escuchen el video también se van a advertir de todo lo que hablamos acá. Bien, el punto 1 es crucial, es la Biblia, el tendón de Aquiles, el talón de Aquiles, perdón. ¿Por qué? Porque hasta inteligencia y muchísimas formas de investigaciones respecto a estas cosas. La forma más sutil, casi mágica, no detectable, es el medio psicológico. Debilita tanto a una persona que incluso en tiempos de guerra, con solo una llamada, la persona cortaba el teléfono y se suicidaba. Así que, sin ser el caso, en muy buena estrategia, la afectación psicológica es el ABC de todas estas cosas en política que son realmente utilizadas desde hace muchos años ya, décadas tal vez, y hace mucho daño usándola a ese extremo, pero mucho bien también, sin darse cuenta, debilitando al adversario. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Mi coronel, es todo por esta noche. Ya han participado todos los que están presentes en la sala y les agradezco mucho a todos la disciplina. Mi coronel Saavedra, no sé si le quedó el micrófono prendido o desea tener la palabra nuevamente. Mi coronel. Sí. Ok, mi coronel, muchas gracias. Entonces, vamos con las conclusiones y la bendición por la noche de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Todo porque hoy es viernes. Entonces, llegamos al final de este ejercicio, como dijo mi coronel Saavedra, muy interesante, pero mucho más interesante las participaciones
y los puntos de vista que todos ustedes nos dejaron, que como siempre aspiramos que los asistentes tomen nota y miren todas esas referenciaciones, porque si hay algo difícil cuando se está preparando una ponencia es encontrar distintos puntos de vista para poder condensar la ponencia. Y en este tipo de ejercicios, al escucharnos todos, surgen naturalmente, por lógica, posiciones diferentes que invitan a reflexionar diferente. Entonces hoy llegamos al noveno ejercicio de este cursillo básico de formación en estrategia militar aplicada a la dinámica política. Como siempre lo hemos dicho, es que no se trata de trasladar el uso de la fuerza militar, se trata de trasladar la estrategia, que lo hemos repetido una y mil veces. La estrategia lo que más busca es minimizar las pérdidas propias y las del adversario y conducirlo al postrante estado de la decepción. Por eso el señor Sun Tzu no se equivocó cuando la dijo que la guerra es el arte del engaño. Lo que pasa es que cuando los políticos la lean piensan que es el arte de engañar a la gente para conseguir votos y volverse ricos, que eso es otra cosa, o para exteriorizar su soberbia, como es la mayoría de los casos. Iniciamos por ver unas definiciones de Vegetio que nos insistió que la sorpresa debería tener como razón sine qua non llegar a asegurar unos pasos muy avanzados de la victoria que se obtenga para causarle una cantidad de bajas sustanciales en todos los sentidos al adversario. Sun Tzu decía, por ejemplo, que si usted le llega de sorpresa a los graneros y los destruye, puede encerrar un ejército completo. No tiene necesidad de matar a ninguno. Todos se entregan por hambre. En la guerra del Golfo Pérsico, el general Norman Schwarzkopf lo hizo con esa maniobra envolvente sobre el sur de Bagdad, siguiendo el eje del río Tigris. No tuvo necesidad de bombardear las ciudades ni de matar tanta gente, y eran entregas masivas hasta de 150.000 soldados. Y entonces cualquiera diría, es que los soldados son cobardes, ¿cómo no van a defender su patria? Pues si estaban sin municiones y abastecimientos, lo único que les quedaba de militares era el espíritu y el uniforme y el fusil que entregaban, porque no tenían cómo combatir, porque los encerraron. Entonces ese es el arte de la sorpresa, hacia allá debe apuntar. Luego vimos lo que nos enseñó Jomini en el siglo XVIII, un gran general belga, muy cercano a Francia, y nos insistió lo mismo que ya nos había dicho el señor Vegetio, la información fundamental, y que cuando se cause un golpe tiene que ser para producir efectos sustanciales que conduzcan a una cadena de sucesos. Después vimos a Federico el Grande, hacíamos la claridad que aquí nos quedó la foto mal colocada en la ayuda que no es. Y vimos también que Federico el Grande insistía muchísimo en que hay que fraccionar siempre el dispositivo enemigo, romper la integridad del adversario y golpearlo por los flancos para terminar de afectarlo. Eso en la política tiene total validez. No estamos diciendo utilizar la fuerza contra el... No, estamos diciendo es utilice estrategias, utilice métodos, técnicas, tácticas y procesos que le permitan desarticular esa unidad adversaria, obligarla a que entre en contradicción y hacerlos que caigan en la trampa. Tal vez ustedes recuerdan, en las universidades hay una costumbre de profesores que pasan dos alumnos al tiempo frente a él para preguntarle sobre un tema. Se supone que como ambos estudiaron el mismo tema, van a contestar en el mismo sentido y terminan debatiendo, se vuelve hasta enriquecedor, y esta es una forma también académica de hacer que la gente piense más. Hay otros que utilizan el método de que usted defiende tal teoría y usted defiende la otra. Aquí recordemos que hubo un programa de televisión hace unos años, creo que era en Canal Capital o en el otro en City TV, no recuerdo en cuál de los dos, era que llevaban una persona que defendiera un argumento y otra que lo contradijera. Y a la vez ese tenía uno y otro. Entonces, cuando se estudian todas esas maneras de orientar la opinión, se está haciendo política, porque se está poniendo los puntos de vista. Lo que pasa es que ya los debates de Cable Noticias, como les decía que día, son 3 contra 1 y a veces la presentadora 4. Bueno, luego vimos cuáles son los contextos en los cuales la inteligencia artificial ha articulado toda esa multitudinaria información que hay en la
web y la ha resumido en esto: definir qué es atacar al enemigo en un momento y lugar y forma inesperada. Y resume algunos de los aspectos esenciales que ya los hemos tratado en los otros principios de la guerra y que vemos que es el ejercicio que vamos a hacer la próxima semana. En el primero es reflexionar sobre todos los principios con algunas tareas específicas, y así vamos adquiriendo ese concepto táctico y estratégico para entender, interpretar y formular los cursos de acción. Entonces, vistos estos, pasamos luego a un resumen de lo que consideraba el señor Sun Tzu acerca de la sorpresa, y nos trajo a colación cosas que ya hemos visto en otros principios de la guerra, pero que aquí son más específicos. Hay una frase que se nos olvidó decir, que es muy común en conceptos tácticos militares: la sorpresa anula o reduce la capacidad de reacción del adversario. Y si eso es así, imagínese usted en la política un golpe como el que hablábamos del presidente Kennedy, que era un muchacho joven, no tenía ninguna experiencia en marketing, no había estudiado semiología, ni semiótica, ni era experto en manejos de masas, ¿no? Kennedy era un tipo bastante playboy, buena vida, le ha tocado ir a la guerra, muy inteligente, tenía habilidades para hablar en público, era rápido de mente para captar las situaciones y le gustaba la política. Y entonces en el Partido Demócrata lo encontraron como el candidato ideal para derrotar al candidato de Eisenhower, y lo logró. Y les decíamos cómo lo hizo: analizando rápidamente el sitio y examinando el factor MED que tenía ahí al frente. Ya le conocía la soberbia a Nixon, sabía que Nixon se creía presidente, le pasaba lo de Vargas Lleras cuando Uribe dijeron que no podía ser el nuevamente por tercera vez presidente, y entonces Vargas Lleras salió convencido que él le tocaba por ser Lleras, y Santos dijo lo mismo: ¿por qué usted si yo soy Santos? Recordemos esa pelea que armaron ahí cuando la Corte se manifestó que definitivamente Uribe no podía seguir como candidato por tercera vez. Entonces, eso lo leyó rápidamente Kennedy, tipo muy rápido de mente, entendió el ambiente operacional y logró, dedujo que si las luces le quedaban más de frente, lo iban a afectar y lo desesperarían. Y lo provocó. Y entonces, después de eso, ya de ahí para allá, el hilo de la conversación la llevó el señor Kennedy. Eso hace la persona experimentada en las entrevistas políticas, en los debates políticos. Se hace el que no fue, pero sí fue, y pone inclusive con énfasis, es histriónico, utiliza un poco el arte dramático y aparenta. Roy Barreras es el artista de ese argumento. Les contaba alguna vez a algunos de ustedes que nos invitaron al programa La Noche y estaba ese personaje ahí, y preguntó: Claudia, ¿usted qué opina de la paz de Santos? Dijo un poco de cosas, la pintó como una maravilla. Nos preguntó: ¿y usted qué opina? Eso es un engaño, es una farsa, no va a funcionar. Y se levantó este hombre y se cruzó los brazos como en actitud de rezo y decía: yo entiendo a mi coronel, que es un hombre de guerra, pero es que yo soy un hombre de paz. Si mi coronel me entrega un revólver, yo soy incapaz de colocarle los cartuchos los tiros, fue que dijo, los tiros en el tambor, porque yo no sé ni siquiera cómo se hace eso. Entonces yo vengo a hablar de paz, entiendo a mi coronel que hable de guerra. Eso es una provocación, es una sorpresa, buscando llevar al contertulio o al adversario a que caiga y reaccione con virulencia y le diga cosas. Entonces sale perdiendo el debate. Eso es el arte que utilizan ellos. Churchill, lo hemos visto aquí, que en la Cámara de los Comunes siempre tenía ese tipo de salidas y lograba desarmar al adversario. Eso es como el que va por la calle caminando y viene el contrario y le dice: el andén es estrecho, y dice: yo no le cedo el andén a ningún hijo de tal. Y el otro le contesta: en cambio yo sí se lo cedo. Ese es más o menos el mismo mensaje de manejar la sorpresa, es buscar el punto débil y golpear donde se trata. Entonces sí tiene mucha aplicación de estrategia militar en la política. Luego vimos los 4 ejemplos del caballo de Troya, después hablamos del rescate del Gran Sasso, después hablamos de la exitosa operación Chauvin de Guantar, que hicieron lo obvio y los terroristas no lo creyeron, porque si están dentro de una casa, no hay sino 2 formas de entrarles: o por el techo y ventanas, o por debajo. Y creyeron todo el tiempo que les iban a entrar por el techo y ventanas y le entraron por debajo. Los engañaron completamente. Luego la operación Jaque, que tiene connotaciones y se ha hablado tanto,
que para qué nos ponemos a recordar toda la forma como se hizo el engaño. Y finalmente hicimos una lista, que es donde ustedes participaron, y es la parte más enriquecedora siempre del ejercicio, porque es más o menos media hora, 40 minutos de escucharnos, de atender con atención lo que piensa el contertulio, porque ahí surgen siempre puntos de vista que pueden mejorar, corregir, enmendar, aumentar o concretar puntos que no teníamos tan claros. Entonces, en síntesis del ejercicio, lo que nos queda aquí es que la sorpresa, como los demás 8 principios que hemos estudiado, son fundamentales en la conducción de cualquier proyecto político o de dirección de comunidades. Porque es que en la interacción de las comunidades, el líder se conoce o el líder se hace líder no porque sea el que más grite ni el que más vocifera, sino por la habilidad innata que tiene para interpretar el auditorio y para conminarlos a hacer los trabajos hacia donde deben apuntar. Todos ustedes conocen el viejo cuento que nos echaban cuando niños, que se pudieron a pelear el viento y el sol, por cuál de los dos lograba animar más a una persona a hacer. Entonces el viento, muy agresivo, muy visceral, le dijo, es que yo puedo soplar con tanta fuerza que inclusive puedo tumbar a la persona y lo obligo a que se me arrastre, la obligo a que vaya a tal parte porque no le queda opción. Ahora usted qué va a hacer, sol, dijo. Entonces salió la persona y el viento hizo eso. Entonces dijo, ahora qué va a hacer el sol. Entonces el sol comenzó a calentar tibiamente y la persona se sintió a gusto, y cuando el sol consideró que no debía calentar más, lo mantuvo en una temperatura agradable. ¿Quién ganó la pelea? Y hacían siempre la pregunta a los niños, pero los niños contestaban el sol. Entonces ese es el mecanismo de la sorpresa, aplicar lo que menos cree el adversario que le va a aplicar la contraparte, y con eso le quita todo el arma, le quita la soberbia y lo hace cometer más errores porque pierde la iniciativa, pierde la unidad de mando, pierde el uso adecuado de la fuerza, da órdenes ilógicas. Y lo veíamos cuando estábamos estudiando la unidad de mando, que lo esencial para mantener la disciplina de una fuerza es hacer que tenga o que reciba las órdenes claras, precisas, lógicas y oportunas. Una persona en el desespero comienza a ordenar cosas que no son, como lo hizo Hitler al final de sus días, porque ya era que sentía que era contra él. Lo mismo que le pasa a Petro cuando se siente acorralado. Dice, da a entender que es contra él y quiere vender la idea que es contra él. Lo que pasa es que tiene la audacia de utilizar otros mecanismos y se sale con la suya. Pero eso es lo que pasa cuando la persona se siente acorralada o el comandante y dirige mal a sus tropas. Si el pastor se equivoca, el rebaño se le pierde, se le desconfigura, se le salen de la manada. El perro ovejero no es capaz de meter a todos los ovejitos en la manada. Bueno, entonces la próxima semana continuaremos con estas actividades y con otras. Los invitamos a todos muy cordialmente a que nos acompañen, a que difundan esto. Les deseamos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo. Entonces cerramos aquí la grabación ya y creo que la ingeniera Rosita nos quiere decir algo ya aparte.